Bien, hermanos, les saludos a todos nuestros hermanos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios por darme la oportunidad de poder eh, llevarles a usted una palabra de aliento para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y yo sé que en todas partes estamos pasando este tiempo difícil que es esta pandemia que está azotando fuertemente al mundo, pero también nosotros como cristianos tenemos algo muy seguro que es la protección de Dios. Y en esa protección nos aferramos. Sabemos que Él es el único que puede librarnos, que podemos ser tocados porque no somos inmunes a estas cosas. Podemos ser tocados, pero de allí nos librará el Señor. ¿Ya? Eso es algo que debemos tener como certeza, como seguridad de que Dios no nos va a dejar, hermanos, ¿no es cierto? No nos va a dejar huérfanos, sino que nos va a ayudar a vivir un momento especial en la gloriosa presencia del Señor. Yo les quiero en esta noche, quiero enviarles una palabra de consuelo a todos nuestros hermanos del lugar de los ingleses, a nuestro pastor, allí Dios les bendiga grandemente, a nuestro pastor Ramírez, Dios les bendiga, pastor, que el Señor les guarde y le dé y cobíjase bajo el amparo del Señor. Él no tocará su morada, Dios le va a guardar, le va a proteger junto a su familia. Tengo aquí una escritura, la que quiero leer en esta noche. Quiero leerla y es una escritura muy conocida, es una historia muy importante para estos tiempos y que es palabra de Dios. Y cuando es palabra de Dios, eh, vamos a creer a las promesas que Dios tiene. Quizás podemos decir, bueno, fue para el pueblo de Israel, pero recuerde que el apóstol Pablo dice que también nosotros hemos sido cercanos, por la sangre de Cristo hemos llegado a ser parte también de ese pueblo. Así que las bendiciones de Israel también es para la iglesia. ¿Ya? Eh, quiero leer eh, Jueces, el libro de Jueces, capítulo 6, del verso 12, del verso 12 al 14. Vamos a leer dos versos con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Y dice así, estos textos, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El verso 14 dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esa fue la respuesta del Señor a Gedeón. Quiero hablar un poco de este pueblo. Dice el verso 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, y se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban
y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. ¿Y qué pasaba con Israel? Dice la Biblia, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Así dice la Biblia, la palabra de Dios. Encontramos, ¿no es cierto?, a un pueblo, a una nación que vivió o estaba viviendo un momento muy complicado por la desobediencia de ellos. Estaban viviendo y estaban empobreciéndose materialmente. Ellos trabajaban, sembraban, pero por temor al enemigo. El enemigo venía y arrasaba con todo lo que ellos habían trabajado. Y quiero tomar esta historia para que un poco podamos, en estos días que estamos viviendo, donde también estamos viviendo un momento muy crítico en la iglesia, y la verdad es que muchos de nuestros hermanos, muchas familias que tenían trabajos, hoy quizás no lo tienen, familias que están en este momento bastante complicadas en forma con sus recursos materiales, por lo tanto, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué nos dice la palabra de Dios. Uno de los insignes visionarios fue Gedeón. Los israelitas habían permanecido por 7 años bajo la opresión de los madianitas. Y gracias al liderazgo de Gedeón, lograron vivir 40 años en paz y con bendición. Según el relato bíblico, por causa de Madián, Israel huyó a los montes para esconderse durante el tiempo de la siembra. Sus rebaños y ganados eran atacados y saqueados por sus enemigos. Y todo ello produjo una época de pobreza regional, y cuando clamaron a Dios, le envió un profeta anónimo. Israel, ¿no es cierto? La verdad es que cayó en la parte más baja, y vemos, ¿no es cierto?, que Israel estaba, sembraba, como le dije anteriormente, pero ¿dónde estaban? Estaban escondidos, ya se hicieron cuevas para esconderse. ¿Por qué cosa? Por sus enemigos, temor al enemigo. Y a veces ocurre eso. Yo sé que muchos de nuestros hermanos en estos momentos están así, están en temor, están, ¿no es cierto?, quizás allí paralizados de lo que está sucediendo. Pero hermano en el Señor, quiero enviarle, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Y dice la Biblia, la lectura bíblica que tenemos, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y este es Gedeón. Gedeón, pese a todo lo que estaba aconteciendo, este joven no se quedó a brazos cruzados. Este joven no se quedó escondido. Este joven quiso hacer algo. ¿Ya? El líder visionario camina con Dios. Dios y Dios con él. De Enoc leemos y dice así, caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. ¿Ya? Eso significa estar en comunión con él, estar en comunión con Dios, ¿no es cierto? Para que Dios y nosotros tengamos seguridad
tenemos que caminar en comunión con Él, ¿ya? El uno con el otro. Dios, ¿no es cierto? Nosotros con Dios y Dios con nosotros. Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos estar saturados del poder de Dios para vivir o para ser líderes eficaces. Más importante que el título de la posesión ministerial en la vida devocional. La palabra que escucha a este siervo, este joven, el ángel le dice, varón esforzado. La visión que Dios tenía de Gedeón era la de un creyente fuerte, porque Dios no se equivoca en llamarnos. Dios no se equivoca en ponernos en un lugar. Cuando Dios llama, ¿no es cierto? Siempre Él ve lo que hay dentro del hombre, dentro de la mujer. ¿Ya? Usted no está ahí porque usted quiso llegar a conocer esta verdad, sino porque Dios sabía que usted era el hombre que Dios necesitaba, era la mujer que Dios necesitaba. Gloria a Dios. Varón esforzado. La visión que Dios tenía de Gedeón era de un creyente fuerte. Su espíritu varonil. Hombres y mujeres de una sola pieza en la que Dios está buscando. El ministerio no se ha hecho para gallinas, solo para águila. ¿Ya? Ejemplo, lo que dice el libro de Josué en el capítulo 1, en el verso 6, dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. ¿Ya? Josué le dijo, sé fuerte y sé valiente. Le dicen a Josué, ¿ya? Para caminar con Dios, hermanos, Dios quiere hombres que demos y que dejemos que Dios nos amolde, que Dios forme nuestro carácter, que Dios nos dirija y que dejemos que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. Bendito es el nombre del Señor. Dios busca a hombres y mujeres valientes y esforzados para su obra. Gloria al nombre de Jesús. Lo vemos, ¿no es cierto?, en el libro de Samuel. La Biblia dice en un momento cuando el rey Saúl tenía problemas mentales, ¿ya? Y dice la Biblia, la palabra de Dios, dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora, dice, alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Recuerde que ¿a quién buscaron? No buscaron a cualquier persona, buscaron a hombres valientes. Y David tenía ese espíritu de valentía, ¿no es cierto?, que lo demostraba en algunas cosas cuando era un pastor de ovejas. Ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo él trabajaba, cómo él defendía las ovejas. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Dios nos ayude. El líder visionario siempre es esforzado. Hace más de lo que puede. Nunca se rinde. Nunca dice que no puede. Nunca sale huyendo. El visionario, la palabra visionario es un ser iluminado, imaginativo, soñador.
Su mentalidad es de águila y no de gallina. Gedeón, el visionario, era un hombre como tú y yo, pero debido a la unción y la visión, llegó a ser una persona extraordinaria dentro de la generación en la que fue o que en la que vivió. No fue un transeúnte, no fue un transeúnte más que caminó por la carretera de la historia, sino un constructor de la misma. La otra palabra que emplea el ángel es valiente. Valiente. El mundo está lleno de cobardes. Cobarde de hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, cuando termina su ministerio, dice: he peleado la buena batalla, la peleó. No le fue fácil. Para Pablo, el ministerio que el Señor le entregó, ¿ya? Y Dios también conocía quién era él, quién era Saulo. Y sobre él, ¿no es cierto?, puso el ministerio o la responsabilidad, o lo llamó el apóstol de los gentiles. Ahora vemos el ánimo del visionario. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? El Señor, ¿no es cierto?, le encomienda una misión a este joven. Le encomienda una misión. ¿Cuál es la misión que te encomendó el Señor a ti, hermano? La misión que te encargó a ti, hermana. ¿Cierto? Porque todos nosotros tenemos una misión que hemos recibido del Señor y tenemos que cumplirlo en esta tierra. ¿Ya? Mire qué importante, hermanos, en el Señor. Quizás muchas veces buscamos y queremos una multitud de personas que nos ayuden. Sin embargo, cuando el hombre está unido al Señor, Dios necesita un hombre que le crea solamente para que saque a flote a su familia, a la iglesia y a todos aquellos que están, ¿no es cierto?, bajo su responsabilidad. Gedeón era una persona humilde. Dios estaba con él. Aunque declara: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, dice él, ¿y dónde están sus misericordias? Los hombres y mujeres que Dios llama siempre o nunca se ven superiores a nadie. No compiten espiritualmente para ganarle a otros. La competencia espiritual es un espíritu religioso malvado. Este espíritu religioso tiene muchas congregaciones paralizadas. Detienen la obra de Dios. Gedeón era un creyente preocupado. A Dios le hizo dos preguntas y una afirmación. Le dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y en segundo lugar le dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Gedeón era un creyente alentado. Dios le responde: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Qué vio el Señor en Gedeón? Vio un hombre humilde, pero en él había decisión, había valentía. Dios lo escogió porque era un joven valiente, a pesar de que todos aquellos, los de su pueblo, estaban escondidos en cuevas, mientras los enemigos hacían lo que querían afuera. Sin embargo, este joven, ¿no es cierto?, a pesar
del temor que existía, pero este valiente joven, ¿no es cierto?, estaba trillando el trigo, ya tratando de sacar, ¿no es cierto?, de preparar, de tener algo para alimentar a su familia. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros en estos momentos, cuántos hermanos en este momento quizás están escondidos, quizás hemos dejado de orar, hemos dejado de cantar, hemos dejado de leer las escrituras? ¿Sabe que la palabra de Dios es el alimento para el alma, para el espíritu? Y si dejamos, no porque no haya reunión, no porque no haya iglesia, hermanos en el Señor, tenemos que vivir la vida cristiana en el hogar. Levantar, ¿no es cierto?, ese altar que estaba arruinado. Levantar, ¿no es cierto?, la oración. Qué importante ver familias cantando hoy día en su casa, ¿no es cierto?, levantando un altar donde está la familia rodeada, escuchando palabras de Dios. ¿Ya? A ver, ¿por qué? Yo sé que es difícil, quizá hay hermanos que han perdido su trabajo, hermanas que no están trabajando, pero, ¿sabe? Dios nos proveerá. Él prometió de proveernos. Él dijo: abriré las ventanas de los cielos y dará sobreabunde, hermanos. Hemos visto la mano de Dios en muchas oportunidades. En muchas oportunidades hemos visto la mano de Dios a nuestro favor. Si leemos la escritura, usted se va a fortalecer, porque va a ver cómo Dios multiplicó, ¿no es cierto?, aquellos 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000. Eso le va a dar fuerza, le va a dar fe de que Dios es posible. La Biblia nos habla del pueblo de Israel, 40 años en el desierto, y fue alimentado. Comieron pan de nobles. Eso nos da certeza, eso nos da seguridad de que Dios no nos va a dejar solo. Pero a veces por temor, a veces por pereza, nos quedamos a brazos cruzados, y por ahí un proverbio dice que el perezoso, dice, cruza sus brazos y mira hacia arriba y mira las nubes. Hermanos del Señor, nosotros fuimos llamados para ser victoriosos. Fuimos llamados para tener victoria, para que si un día el Señor nos permite reunirnos otra vez, usted llegue con experiencia, llegue contando las maravillas que Dios hizo en su vida, en su familia, ¿ya? Cómo Dios le proveyó. Eso va a ser algo glorioso, contando los problemas, contando la vivencia en el hogar. Así que Dios nos bendiga, hermanos, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Yo sé que hay mucho temor, pero Dios estará ahí con nosotros para librarnos. Alabados al Señor Jesús. Alabados al nombre de Jesús. Gedeón era un creyente alentado. Dios le responde: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Dios no está interesado en cuán fuertes somos, sino en la disposición de poner nuestra fuerza a su servicio. Dios quiere nuestra voluntad. El salmista dijo en el Salmo 138, dice de esta manera la palabra de Dios, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria al Señor. Solamente dispongamos nuestra voluntad en las manos de Dios. Dios quiere nuestra voluntad. Por eso que el salmista dice que Él cumplirá su propósito
en mí. El verbo hebreo de la palabra cumplir significa esgamar, que significa finalizar, realizar, satisfacer o perfeccionar. Dios ve en Gedeón un joven valiente, no importando a sus enemigos. Todos los del pueblo escondido bajo el temor, paralizados, traumatizados. Sin embargo, Gedeón esperó el momento oportuno para trillar el trigo. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Y finalizando dice, y en el verso 11, dice, el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Yo estaré contigo. Qué importante esa palabra, hermano. Yo estaré contigo y derrotarás el temor, hermana. Derrotarás el temor, hermano. Derrotarás todo lo que te tiene atado. Confía en el Señor. Dios es real. Sus promesas están vigentes. Clamemos al Señor. Busquemos el rostro de Dios. Y Dios nos librará. Sus promesas están vigentes. Gloria al Señor Jesucristo. Esta es la seguridad de que Dios está con él, a quien él llama y comisiona. Gloria al Señor. Dios nos llamó para grandes cosas, para la gloria de su nombre. Entonces no dejemos, no dudemos, no claudiquemos. Sigamos adelante, confiando en el Señor, confiando en el Señor. Si Dios se lo permite, si esta pandemia termina, hermano, en el Señor, yo sé, no sabemos cuándo, pero no espere que vamos a tener días mejores, porque después de esto posiblemente venga otro peor, otras cosas más difíciles en esta vida, porque estos son los tiempos finales de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Así que damos gracias al Señor, damos gracias a Dios. No te escondas, no te paralices, el temor paraliza. No te paralices, sino que siga esforzándote, siga adelante, hermano, siga confiando, siga creyendo en el Señor. Es lo único que nos puede librar en estos tiempos malos en los cuales estamos viviendo. Que el Señor Jesús les bendiga en grande manera. Para Dios, para Él, sea la gloria y la honra para nuestro Dios. Porque dice el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y a ese nombre doy honor, doy la gloria en esta noche. Bendito el nombre del Señor, porque Él se digna, ¿no es cierto?, de darnos, ¿no es cierto?, la tranquilidad, la bendición. Gracias damos al Señor, gracias al Señor. Para Dios, honra y gloria de ahora y para siempre. Que el Señor Jesús les bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gracias al Señor. Gloria al nombre de Jesús.